Muy buenos días, mis amados hermanos. Qué bueno poder estar conectados a través de este medio para un tiempo más en nuestra capacitación para servir como ancianos, como diáconos y tener una mejor comprensión de este llamado que el Señor nos ha hecho. Vamos a orar, vamos a pedirle al diácono Mario que nos dirige en oración. Señor y Dios, te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo, amado Señor, porque nos permites disponerlos, Señor, para ser formados, para ser corregidos, animados, exhortados, Dios. Gracias porque a través de tu palabra nos animas, Señor Dios, y nos formas para ser mejores siervos. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, gracias por la vida del pastor, por la clase que ha preparado. Disponnos a nosotros, Señor, para ser dóciles a tu palabra y haznos enseñables, Padre Santo. También te pedimos que nos ilumines con tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, amén y amén. Amén. Muy bien, como yo les he estado diciendo, hemos estado hablando de diversos temas necesarios para entender a qué fuimos llamados. Normalmente, a veces cuando uno piensa en las autoridades dentro de la iglesia, uno se llena de, pues de varias ideas, a veces positivas, otras negativas, otras que no son muy claras. Y creo que este tiempo nos ha servido para poder empezar a aclarar unos temas que son importantes sobre a qué hemos sido llamados. Y hemos hablado de diversos temas y estamos yendo sobre los temas que son difíciles para gobernar y para tomar decisiones. Es imprescindible que ustedes como candidatos, los dos por lo menos para ancianos, tengan entendido que no estamos llamados a procrastinar. Es una palabra un poco difícil, pero que se traduce a abandonar, a dejar. El llamado es un llamado que no solamente es, es temporal, sino permanente. Posiblemente llegará un momento en que estemos como ancianos eméritos. Eso significa que no estaremos en ejercicio, pero seguiremos siendo ancianos dentro de la iglesia, pero nuestro consejo y esa valía nos tiene que ayudar. Hasta aquí hemos tocado diversos temas y tal vez el tema preparado para hoy es el tema del propósito de la disciplina eclesiástica, porque nosotros podemos hablar de disciplina, podemos hablar de un manual de disciplina, podemos entender sobre la moralidad, sobre la ética y sobre la integridad, que son tres temas fundamentales que yo quisiera saber si ustedes lo tienen claro. ¿Qué es moralidad? ¿Qué es ética? ¿Y qué es ser integral? Es una pregunta. Sí, señor. Pues como lo que vi en la clase, que la otra clase de los martes, pues moralidad es tener claro que Dios nos enseña lo bueno y la ética está relacionada con mi actuar, con mi hacer en relación a esa moralidad. Y íntegro es que esa moralidad no solamente se pone activa en la iglesia, o solamente en la casa, o solamente en el trabajo. Un ejemplo, en la iglesia voy juicioso, pero al trabajo no. O pago los impuestos, pero no diezmo, o diezmo, pero no pago los impuestos. Entonces, lo que entiendo integral es que la moralidad pues debe abarcar y afectar toda nuestra vida en los diferentes aspectos. Muy bien. Andresito, te escuchamos. Bueno, yo digo que la moralidad está basado, pues, pienso yo que es en las conductas, pues, más humanas sobre lo bueno, lo malo, y pues tiene como un fundamento
eh, como más, sí, más humano que, por decirlo así, divino, ¿no? Pues eso es lo que yo creo. No sé si esté bien. La Diácono Mario. integridad Sí, y la diga, integridad, diga. y la integridad, pues su palabra dice que debo ser un ser que reúne varias características y tengo que, no puedo ser ni muy, ¿cómo le digo yo? Sí, o sea, referente al ejemplo que pone en Diácono, sí, es un muy buen ejemplo, porque pues yo no puedo ser uno acá y otro en calle y otro en el trabajo y otro en la iglesia. Debo tratar que toda mi conducta tenga un solo, por decirlo así, una sola cara eh, en todos los aspectos de la vida. Pues pienso, no sé. Ok, Andresito, muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Moralidad, ética, integralidad. Son tres cosas que parecieran tres características eh, separadas, pero ellas forman un propósito que se va develando como la luz en el camino. O sea, uno va avanzando y tiene que ir siendo más diáfano y más claro. Porque cuando nosotros hablamos de moralidad, no estamos hablando de una moralidad compuesta o una moralidad definida por la sociedad. ¿Por qué razón? Porque vamos a tener dificultades. Vamos a hacer un ejemplo. Nos trasladamos hasta el año 1400, sí, 1400 después de Cristo. Para los mayas, para los aztecas, el matar no era algo que era permitido. Tanto así que ellos usaban armas para la guerra que no procuraban la vida del otro. Ellos, mientras mayor prisioneros podían tener, para ellos era mucho más honroso. Pero en su concepto de moralidad, ellos, sobre todo, si no me equivoco, los mayas hacían sacrificios a sus dioses y extraían los corazones. No, no recuerdo bien si eran los mayas o los aztecas, perdóneme ahorita, pero su moralidad Los era una aztecas. moralidad antigua, señor. Según la clase de sociales, yo me acuerdo eran los aztecas. Bueno, los aztecas, perfecto. Listo. Quiero pedir perdón porque no estoy seguro y posiblemente alguien mira la clase y dice, no, se equivocó en el dato histórico, pero bueno, ellos usaban, pero matar a los prisioneros y ofrecerlo a los dioses era algo buenísimo, algo que ellos y el pueblo se exacerbaba. Cuando nosotros hablamos de moralidad, estamos hablando de todo lo que Dios dice que es bueno y cualquier transgresión de lo que es bueno es maldad. Le pongo un ejemplo. En el Edén, Dios le dijo al hombre, tú puedes comer de todo árbol, de este árbol no. ¿Cuál fue la transgresión? Comer del árbol. Y ciertamente el hombre murió. Y eso me parece interesante porque Dios determina como creador, diseñador, sustentador, porque Él es el amo, el soberano, el rey en el trono, el que está gobernando y el que determinó las leyes. Por eso es muy particular cuando nosotros observamos lo que llamamos la ley moral, que son los 10 mandamientos, nosotros lo llamamos así. La Biblia contiene muchísimos mandamientos. Cuando usted va estudiando la Biblia, se va encontrando con muchos mandamientos, como por decir el que enseña el Señor Jesús referente al mandamiento no matarás, que tú no puedes gritar, que tú no puedes insultar, no puedes desearle el mal, porque ya lo mataste y ya lo asesinaste que uno dice, oiga, así el mandamiento es imposible. O cuando te hablan de no adulterar y posiblemente uno dice, ¿qué es el adulterio? El que yo me acueste con otra mujer, en el caso de los varones, o que la mujer se acueste con otro hombre.
pero si tú te deleitas en la conversación con tu compañera de trabajo, con la amiga de toda una vida, con una nueva persona que está en tu vida y pensaste en tu corazón que es una buena mujer y te atrae, el Señor Jesús dice, ya adulteraste. Y uno dice, así es imposible el mandamiento. Pero fíjense que ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Era Dios. una pregunta. Bueno, muy bien, Dios. Ahora, ¿qué es la ética? La ética es la conducta bajo los principios que yo creo. Si yo creo en Dios, le debo creer a Dios. Y en una clase que yo grabé, yo les decía que es muy fácil nosotros decir, yo creo en Dios todopoderoso, soberano, eh, omnipotente, omnisciente, y eso todos nosotros lo creemos, amén. Sí, lo conocemos, lo sabemos. Ok. Sin embargo, cuando nosotros observamos los mandamientos de Él, a nosotros nos sirve que Él sea omnipotente, todopoderoso, soberano, que hace lo que Él quiere, cuando nuestra vida está en peligro, cuando nuestra salud está en peligro, cuando la adversidad nos ha llegado. Pero cuando nos dice, por ejemplo, en el cuarto mandamiento, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, una obra que Dios nos ha encargado, nosotros ahí carecemos a veces de ética, porque a veces somos buenos esposos y malos padres. Pero no estamos diciendo de ser buenos esposos a la manera de la esposa, es buenos esposos a la manera de la escritura. David fue un excelente rey, a la manera de Dios, pero un pésimo padre, un pésimo esposo, un pésimo amigo, el que carecía de ética. ¿Y cómo se pesa nuestra moralidad y nuestra ética? En la integralidad de lo que decíamos, es que la integralidad es lo que somos, lo somos en todo o no lo somos. Porque yo puedo ser fiel a mi esposa, Mm, pero infiel en el trabajo. cierto. Ahora, ¿por qué yo les estoy diciendo esto? Por causas de una mala comprensión de doctrina y una mala aplicación, a veces nosotros hacemos censura o disciplina en la iglesia de manera punitiva, no de manera correcta. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver qué hacemos con el hermano que ha caído en pecado. ¿Qué hacemos con el diácono que cae en pecado, con el anciano que cae en pecado, con el pastor que cae en pecado? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Y es aquí donde la clase de hoy comienza, porque tenemos que tener una buena comprensión de moralidad, de ética y de integralidad. ¿Por qué razón? Porque el propósito de la disciplina no tiene que ver con la persona, tiene que ver con la gloria de Dios, tiene que ver con el reino de Dios y su pureza y la restauración del transgresor. Porque fácilmente yo les voy a decir algo. A mí me ha pasado. Yo me acuerdo que de joven yo iba a trabajar a casas y hacer limpieza y cosas. Se me rompían cosas. Créanme que a mí nunca ninguno de mis jefes me dijo, págamelo, porque sabían que era una persona de escasos recursos. ¿Qué hacían ellos más bien? Me decían, ten cuidado, organiza, me ayudaban. ¿Y eso qué me ayudó? A mejorar en mis habilidades, a ser agradecido, a hacer con contentamiento mi trabajo. Y era un peladito, era un muchacho. Estoy hablando de 13, 14, 15 años que iba yo a ayudar a mi mamá a arreglar cosas. Y el propósito de la disciplina en la iglesia tiene que ver de esa manera
porque es aquellas personas que se nos dio para el cuidado. La idea no es censurarlos, destruirlos, escarnecerlos. ¿Por qué hacemos disciplina en la iglesia entonces? Para la gloria de Dios. Ahora, entendemos que todo pecado es contrario contra Dios y que Él tiene que ser vindicado. El pecado escandaloso que no se resuelva o del cual nadie se arrepienta o la persona no se arrepienta, deshonra el nombre de Dios. Entonces es importante ejercer el poder de las llaves que se nos dieron. O sea, la disciplina ahí es muy importante. La pureza de la iglesia o del reino de Dios es importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que llamar a los hermanos a una vida delante de los ojos de Dios, no delante de un consistorio, no delante de nosotros como autoridades. Ahora, si abiertamente nosotros reconocemos que hay personas que están viviendo de manera libertina, disoluta, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que contamina la iglesia, contamina a nuestros jóvenes, contamina el desarrollo natural de la iglesia. ¿Y qué hacemos con eso? Ejercer disciplina. ¿Por qué hacemos disciplina hasta aquí? Buscando la gloria de Dios y buscando la pureza de la iglesia o la pureza del reino, pero con un tercer propósito que va de la mano, la recuperación del transgresor. Cuando nosotros decimos que alguien no pertenece a nuestra iglesia, está siendo censurado. Pero ¿cuál es nuestra preocupación? Que vuelva. Miren, en estos días una mamá me llama y me dice que no sabe qué hacer con su hijo. Su hijo tiene 16 años cumplidos y lo pillaron consumiendo bazuco. O sea, no es marihuana, es bazuco. O sea, son dos cosas diferentes. Quien tiene un poco de experiencia frente a este tipo de drogas sabe que el que está en el bazuco es porque ya pasó por la marihuana Sí. o pasó por Ya, otras sustancias más costosas. Señor, ya va para el costal, dicen los muchachos. más o menos. Entonces el papá, como lo descubrió, le dio una pela que casi lo acaba. ¿Sí? Entonces la mamá, ¿cuál fue la reacción? Obviamente defender la vida del hijo. Se molestó y me dice, pastor, es que hace 2 semanas que él duerme en un cuarto y yo duermo en el otro. Y el hogar está que se nos acaba. Ayúdenos, ayúdenos, ¿qué hacemos? ¿Qué hicimos mal? Yo le digo, ¿qué sentido tiene decirles mal? Mire, ya hay una disciplina. Ustedes como candidatos a ser ancianos, ¿cuál sería el consejo para una madre en esa condición? Los escucho para poder hacer más práctica esta reunión. Pues yo lo que diría basado en el conocimiento que tengo de ese tipo de situaciones es que, pues, primero eso que se dijo, ya hubo un proceso antes que primero pudo ser alcohol, después marihuana y bazuco ya es tercero, ya es lo último, porque eso es como la pega de la olla. Y, y si no se reacciona pronto, la calle es el lugar donde va a quedar. Y en cuanto a ese, a veces decisiones firmes como con el dolor del alma por sacar de la casa, porque después empiezan a perderse las cosas en la casa, el televisor, el radio, porque la adicción le demanda eso, el cuerpo le demanda, y si no están trabajando ni nada de eso, es muy difícil. Yo conozco, Sebastián es una persona que salió del bazuco, y él dice que si no lo saca Dios, no lo saca nadie, porque y, él trabajaba sagradamente de lunes a viernes.
se perdía los días de quincena, total 2, 3 días, pero el lunes o el día de trabajo allá estaba. Pero eso es de 1 a 1000, de 1001. Entonces, sí, lo que le diría es que pues las mamás piensan de un modo y los papás de otro y que el papá es hombre y a los muchachos se les habla como hombres. Eh, pero pues el consejo más que la experiencia es lo que dice Dios, que digamos, quizás nosotros lo tenemos en la mente de que al hijo contumaz y rebelde hay que sacarlo de la casa. Eso es fácil decirlo, es difícil hacerlo y tomar esas decisiones por lo que mismo que está pasando en esa casa. Si lo buscaron es porque creo que deben ser cristianos, Sí. pero por más Y el hijo cristianos que también sean, es cristiano. esa, entre comillas, por más cristianos que sean o que seamos, no estamos exentos de caer en pecado, en maldad, en vicios. Eh, Ok. pero creo que hay pasos, ¿no? De llamar al arrepentimiento, de la corrección, de que se sujete al esposo, pero pues es un tema muy difícil. Andresito, ¿tú qué opinas? Pastor, es una pregunta muy difícil de su parte para, pues para mí, porque pues es una situación difícil. Yo también soy padre, pues no Mm. tengo esa clase de dificultades con mi hijo, pero pues tengo otras. Pero sí tengo un espejo que es mi hermano gemelo que ha caído en el alcohol y ya le faltaba poquito para coger el costal, así como dice el diácono. Inicialmente, pues yo lo que he hecho es orar por él en mis oraciones, en las noches, en la iglesia, digamos que en mi mundo íntimo con el Señor. Una de mis peticiones es que no permita que mi hermano se pierda, ¿sí? Mm. Porque pues nosotros tuvimos muchos fundamentos de una buena casa. Gracias a Dios por mi mamá. Inicialmente, pues es orar por él eh, incansablemente, porque la obra la única la puede hacer y es Dios, Él es el único que lo puede sacar a uno de eso. Y en cuanto a tomar decisiones, pues es fácil decirlo, como dice el diácono, no, yo sácalo de la casa, pero para muchos cristianos, como padres, en autoridad se nos hace difícil ir a aplicarlo directamente a sacar un hijo de la casa por ese tipo de cosas. Yo pienso que hay herramientas desde antes de que el hijo se empiece a perder para evitar llegar a tocar ese fondo que no, vuelvo y le digo, no me gustaría estar en los zapatos de esa persona como padre de autoridad, pero si es necesario, yo digo que una de las decisiones más fuertes después de haber ya he llevado ante el Sanedrín, pues, ante eh, el presbiterio, ante la iglesia, a un hijo, a un hermano, un familiar, pues esa es como la medida extrema y la última a tomar. Sí, Es claro. lo que pienso. Sí, Ok. sí. Bueno, primero quiero hacerles algunas recomendaciones. Cuando uno escucha información para casos de consejería o de tomar disciplina eclesiástica, hay que recordar que la disciplina eclesiástica es una práctica en la iglesia cristiana que consiste en censurar al miembro para considerar el pecado. El objetivo es que el infractor se arrepienta, se reconcilie con Dios y con la iglesia. Eso tiene que estar aquí. Por lo tanto, no lo puedo permear a través de mis experiencias o de mis cosas o de mi condición de padre o de esposo. ¿Por qué razón? Porque nos vulneramos. Tenemos que escuchar con claridad e ir a Dios sin perder de vista que Dios nos puso ahí para ayudar. O sea, el propósito de la disciplina, nuevamente, es la gloria de Dios, la pureza de la iglesia y la restauración del pecador. Entonces, como nosotros tenemos claro eso, este caso, primero tenemos, fíjense que los dos pasaron por alto algo que está presente, que si no se soluciona, no se le va a poder ayudar al joven.
Yo tengo a Juan David que tiene 15 años, que puede caer en las drogas. Mm, entiendo. Ustedes tienen hijos jóvenes también. Tenemos jóvenes dentro de la iglesia que no solamente pueden caer en las drogas, pueden caer en la adicción al alcohol, en la adicción a los juegos de apostar, al billar, a muchas cosas y que destruyen igual la vida. Sin embargo, fíjense que ustedes, ¿qué pasaron por alto? Que la hermana, aunque está pidiendo ayuda, primero es la hermana y no es el hermano. Y aunque están en otra iglesia, porque no están bajo mi poder, pero yo los conozco hace mucho tiempo, y ellos me dicen, no, es que nosotros asistimos a la iglesia, pero no tenemos ningún trato con el pastor vinculante. Y eso me parece curioso, porque normalmente eso pasa cuando uno va a iglesias numerosas, grandes y no tienen una eclesiología correcta de vida, de relación, donde tengan la confianza de decir, pastor, venga, me está pasando esto, y que el pastor no se escandalice. Ahora, ya hicieron esa consideración, ¿dónde estuvo el error? Miren, la hermana no va a poder ayudar a su hijo si ella no reconoce que está pecando contra el mismo hogar que ella quiere defender. No estoy validando la actitud del padre que golpeó al hijo. No estoy diciendo eso, sino ellos tienen que sentarse y considerar si el hijo, y yo les di la razón, está en bazuco, es porque él lleva años drogándose y nadie se ha dado cuenta. Normalmente, ¿por qué pasa eso? Porque los padres son padres ausentes, porque muchos de los padres confían y ven a sus hijos dentro de la perspectiva de ese amor humano. Es mi hijito, está estudiando, va bien. Entonces, el niño, ¿cómo salía de la casa? Ay, papá, es que tengo que estudiar para el examen. Ay, papá, es que me presentaron un trabajo. Y todos contentos porque, wow, qué muchacho tan dedicado a los estudios. No, resulta que está en malos pasos caminando y a ver, eso es responsabilidad de los padres, de ambos, los padres ausentes. Entonces, listo, yo no estoy, yo estoy haciendo un análisis con ustedes que son candidatos a ser ancianos. ¿Por qué razón? Porque la disciplina eclesiástica es una práctica saludable, es una práctica de censura, no punitiva, no para escarnecer, no para dañar, sino para ayudar. Yo le dije a la hermana, hermana, lo primero que usted tiene que hacer es reconciliarse con su esposo. Es su esposo. Usted no tiene ninguna excusa por no estar con él y no, él sí se equivocó en la violencia, se equivocó en expresar la ira, posiblemente, pero eso no es una justificación para que ella diga, te abandono en tu autoridad, te abandono en, en tu propia, es un hombre que está necesitando del amor de Dios y él se está sintiendo solo. Ya no tiene solo como enemigo al hijo, sino ahora tiene enemigo a la esposa. Sí me están comprendiendo que hay un problema ahí simplemente que se está justificando las cosas. Entonces yo le dije, tú tienes que prometerme que tú te vas a reconciliar con tu esposo. Y después de que te reconcilies con él, porque el matrimonio es para que los dos defiendan el hogar, los dos son autoridad. La Biblia dice que los hijos deben honrar padre y madre. Entonces, por tanto, los dos se tienen que sentar y evaluar la situación. Y ya ahí pasé a explicarle la condición, porque posiblemente él lleva mucho tiempo, porque ha tenido que, nadie pasa de la marihuana al bazuco, porque todo el mundo sabe que mientras que una cosa puede valer 5,000 pesos, el otro le vale 1,000 pesos. ¿Y por qué? Porque, claro, es de mala calidad y muchas cosas. O sea, el sentido común nos va a hacer analizar esas cosas. Y la idea es ayudar al joven. Ahora, ellos tienen tres probabilidades. Siempre hay que darle probabilidades y consejos a las personas. ¿Por qué razón? Porque nosotros no podemos tomar decisiones por ellos, porque ellos son autoridad en su hogar y ellos deben dar cuentas a Dios. Porque si no, ¿qué hacen? Es que el consistorio me dijo que tenía que echar a mi hijo y hay padres que son muy valientes.
culpan al pastor o culpan al consistorio por el consejo, se lavan las manos como Pilatos y hacemos daño a aquel que queremos ayudar. Entonces tenemos que darle una perspectiva de ayuda y hay que ser conscientes de cómo ayudar, porque una persona adicta a cualquier tipo de adicción siempre lo hace porque está teniendo un beneficio y porque tiene un vacío dentro de su vida existencial donde la ausencia de los padres es notoria, porque un padre que está permanentemente con sus hijos se da cuentas a metros que su hijo está consumiendo o que se está emborrachando o que está teniendo alguna perversión sexual o alguna práctica inmoral al poco tiempo porque uno está en el hogar. ¿Si es así o no es así? Sí, claro. Ahora, yo quiero que nosotros consideremos simplemente, o sea, toda adicción parte del propósito de que uno necesita extender la mano y pedir ayuda. Si el adicto no quiere cambiar, usted podrá, porque una de las acciones que ella me dijo, pastor, es que yo quiero que hable con mi esposo porque tenemos que llevar a nuestro hijo a un centro de rehabilitación. Ella ya había preguntado cuánto valía, a que se lo iban a llevar como a las 2 o 3 de la mañana de la casa. Y yo le digo, eso no le ayuda, porque el adicto necesita entender las consecuencias de su vida. El transgresor necesita entender que ha ofendido a Dios porque está la justicia de Dios de por medio. La justicia de Dios es la que ha sido ofendida. Lamentablemente a veces nosotros tomamos el lugar de Dios. ¿Por qué razón? Porque entonces yo digo, ¿cómo le voy a hacer eso a mi hijo? Oiga, no estamos pensando en ti como papá o en ti como mamá, sino en Dios y las consecuencias que vienen sobre esa persona. Es claro lo que les estoy diciendo. Y nosotros Sí, tenemos sí. que amar en el amor de Cristo, no en el amor de, oiga, vamos a aconsejar para que se sientan bien. Es claro, mis hermanos, lo que estoy tratando de decir. Andresito, ¿cómo vamos? Danos un retorno. Bueno, lo que usted está diciendo o tratando por lo que yo me he ilustrado con sus argumentos es que tiene una trascendencia divina el consejo. Es decir, si bien es cierto, la misma Biblia dice que yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, hablando de pronto de un papá ausente, de los pecados del papá, y teniendo en cuenta también, digamos, el inconveniente de aquellas iglesias tan grandes en donde de pronto no tienen una atención privilegiada, como en ese caso, pues yo me atrevo a decir por usted Una relación más bien. en llevarlos al arrepentimiento y buscar eh, qué es lo que demanda Dios a nosotros como hijos en nuestra vida cristiana. Y en base a eso, pues ahí sí tomar como una hoja de ruta para tratar de solucionar que ellos entiendan cuál es la forma correcta, porque yo no le puedo decir a la señora, venga, lleve a su hijo y sí, asístalo. Si está enemistada con el esposo, usted tiene toda la razón. No puedo hacer eso. Entonces, tiene como una jerarquía del orden de las cosas en donde ella debe reconciliarse, unir fuerzas porque los dos son autoridad, poder acompañar a su hijo, perdonarse de ellos dos, acompañar a su hijo en buscar solucionar sus problemas, pero basados en lo que Dios demanda y nos enseñó o lo que tiene diseñado en la familia y el matrimonio. Ok, exactamente. Hay un orden de prioridades que nosotros tenemos que aprender a tratar de escuchar. Y usted nos ha dado el camino muy claro cuando nosotros estamos escuchando con un propósito disciplinario, es entender las circunstancias.
porque a veces las personas son buenas para inculpar a otros y deshacerse de sus responsabilidades o evadir las responsabilidades. Todas las ofensas deben tratarse de forma privada o lo más privado posible. O sea, cuando uno está en la iglesia, uno tiene que tener el cuidado de quién está escuchando, cómo está escuchando y si es necesario buscar la oficina pastoral o un lugar privado donde podamos estar. No porque sea secreto, sino porque tenemos que comprender y entender que estamos aconsejando para restaurar y estamos en toda la autoridad y la sabiduría para poder hacerlo. Entonces, uno también tiene que entender la gravedad de los pecados. Si alguien viene y me dice, pastor, es que yo he asesinado a una persona, lo que yo debo de hacer claramente, con toda claridad, es denunciarlo. Hay confesiones que tenemos que evaluar, por eso es muy delicado el escuchar a las personas. O si alguien me dice voy a asesinar o voy a hacer un delito y yo voy a tener una responsabilidad, eso es muy complicado. Sí, sí es comprensible lo que estoy diciendo, mis hermanos. Sí, señor. Ahora, por eso el llamado que tienen los hermanos a ser ancianos es a proteger, cuidar la grey del Señor, a amar los que Dios amó. Nosotros hablamos mucho de los héroes de la fe de perdón, de Hebreos 11, pero Sí, claro. nosotros cuando vamos a Hebreos 11, les aseguro que hay personajes que no quisiéramos tenerlos como miembros de la iglesia. Por decir, ustedes imaginan tener un Jacob o un Esaú o un David. Usted sabe qué implicaciones tener es un David como un personaje como el rey David. Sí. Tiene la plata, tiene Dios, tiene el poder y la autoridad para llevársele la mujer. Y el gusto por la mujer ajena. Ahora, aunque pareciera risueño, es muy, muy difícil, pero Sí, a claro. nosotros se nos encargaron esas personas para amarlas. Y cuando dejamos ir o cuando disciplinamos para apartar, para separar, tenemos que entender muchas cosas, que ya estamos haciendo como una medida extrema, ¿sí? Entonces yo le Sí. pregunté a la hermana, le digo, hermanita, si usted encuentra que su esposo, cada vez que le pagan el dinero, se va con los amigos, se gasta hasta el último peso, lo hace una vez, dos veces, tres veces, ¿qué decisión tomaría? ¿Qué decisión creen que tomó, que ella me dijo que elegiría? Dejarlo o Ok, pensar que tiene otra. no, 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 uno piensa en el divorcio o la separación, pero ¿por qué uno no Sí, piensa de esa claro. manera con un hijo? Mm. Porque uno se mantiene al sufrimiento, amar el sufrimiento. Si la persona, yo le decía a ella, si su hijo no quiere cambiar y no quiere salir de ahí, lo mejor que ustedes pueden hacer es plantearle, sentarse con él y decirle, venga, hijo, este es el panorama que estamos presentándole porque es su realidad. Si usted no quiere cambiar y no quiere salir, no quiere dejarse ayudar, tiene otros hermanos, está consumiendo el matrimonio, está destruyendo el amor de la familia, la paz, porque los pecados son personales. Ya en lo que los padres fallaron por culpa, yo no puedo decir, no, es que como yo no estaba, entonces mi hijo buscó a los amigos y los amigos lo indujeron y entonces pobrecito y ahora me tengo que soportar de manera estoica. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que tenemos que buscar el llevar al arrepentimiento a aquel que ha ofendido, con mucha humildad, con mucho amor, obviamente sin violencia, sin insultos, sin agresiones. ¿Sí? La Biblia dice que debemos hacerlo con mansedumbre y humildad.
Gálatas 6. Pero tenemos también que reconocer que hay pecado, que se está ofendiendo a Dios. Y si la persona no quiere, hay que sacarlo. Eso es lo más natural. Ahora, uno no lo está sacando para decir, no tengo más hijo o no tengo más cónyuge. ¿Por qué uno saca a alguien, por decir, de la congregación o del hogar? Para que se arrepienta, para que reconsidere, para que vea su falta y su necesidad de la comunidad del hogar, de la comunidad de la iglesia, porque solo el que pertenece a un hogar o que pertenece a la comunidad de la fe le va a hacer falta el deseo de volver. Y tiene que llegar a la concepción del arrepentimiento. Entonces yo le decía, si ustedes no se sientan con su hijo y él dice, yo no me quiero ayudar, quiero seguir en eso, pues nada pueden hacer ustedes, pero no pueden perseverar en el problema. La Biblia dice, miren, trata el tema del hijo contumaz, pero ¿en qué es contumaz? Que se come toda la comida y que se emborracha. Y dice, con eso tú tienes el argumento necesario para sacarlo de la casa. Pero hoy en día eso es lo que muchos jóvenes tienen la práctica dentro de la casa, torturando a sus padres, abusando de la economía, destruyendo el amor y la paz del hogar. Entonces yo le dice, siéntense con él y si él quiere ayuda, pues lo ayudan y le dan las condiciones. Si él no quiere cambiar, ustedes miran si le tienen que abrir las puertas para que se vaya, para que se independice, porque ya tiene 16 años, está volviendo a repetir el colegio, no quiere, o sea, ellos estaban contentos porque para ellos él iba ganando el año. Parece ser que había hasta falsificado sus informes de colegio. Entonces, cualquier proceso se debe afrontar directamente con la persona, con mucho amor, con mucho cariño, evitando cualquier tipo de confrontación, cualquier tipo de amenaza, mucho menos por los medios electrónicos. ¿Cómo se le reprende? Recordándole que se está ofendiendo a Dios, que es recordándole cuál es la moralidad de Dios frente a todos los aspectos. Y este proceso es lo más personal posible. En el caso de un hijo menor de edad, pues le corresponde a los padres. Nosotros como pastores podemos sentarnos como ancianos, ayudarles, pero ellos tienen que tener la responsabilidad, la valentía de honrar a Dios, porque estamos funcionando en este caso como testigos delante de Dios, delante de la iglesia, para ejecutar cualquier medida disciplinaria. ¿Cómo la ven? Muy serio el asunto. Muy bien, para eso ustedes están siendo llamados. Sí, hay que orar, sí, hay que predicar, sí, hay que exhortar, pero cada caso, cada circunstancia tiene un contexto, hay que analizarnos, hay que escucharnos y hay que procurar con todo el amor, la misericordia, la gracia que podamos buscar la gloria de Dios, la pureza del reino de la iglesia y la restauración del ofensor. Si el ofensor ya no quiere escuchar, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos a alguien que no se quiere arrepentir dentro de la iglesia? Pues lo tomamos como gentil y publicano. ¿Qué significa eso? Decirle, tu papá no es Dios, no es nuestro Dios, es el diablo. Pero es una decisión de cada corte. Y recuerden que en el hogar Dios ha puesto como autoridad a los padres y cada padre dará cuenta a Dios de sus hijos. La permisividad también es pecado y destruye la voluntad de los hijos. Queridos hermanos, hoy tenemos jóvenes, o sea, con muy poca limitante o con muy poca tolerancia a la adversidad, al sufrimiento,
porque los mismos padres evitan eso y la vida no funciona. Que día yo le decía a una señora eso, oiga, su hijo tiene 33 años, déjele de pagarle las cuentas. Ya no le pago las cuentas. ¿Dónde vive? En su casa. ¿Quién paga la luz? Yo. ¿Quién paga el agua? Yo. ¿Quién paga el gas? Yo. ¿Quién paga la comida? Yo. ¿Le está pagando las cuentas o no? Tiene mujer, tiene hijo, y él cómo se siente. Ay, no tiene trabajo. ¿Por qué es tan difícil conseguir trabajo hoy en día? Entonces, yo quiero que comprendamos. Entonces, el propósito de la disciplina eclesiástica para terminar tiene que ver con tres cosas. La gloria de Dios, la pureza de la iglesia, y cuando hablamos de la pureza no estamos hablando sin pecado, estamos hablando de las personas que desean arrepentirse, caminar bajo la voluntad de Dios, mejorar su conducta en medio de lo que es moralidad, que es todo lo bueno que Dios ha dicho, la ética, o sea, yo, cuál es mi conducta, o sea, la coherencia entre lo que yo creo y lo que yo hago. Y el tercer punto, ¿cuál sería? La La restauración del ofensor. ah, ¿Preguntas? ¿Aportes? no, La son, parábola yo del pienso hijo pródigo está difícil. como muy aplicada a esta enseñanza. Espérame que algo pasó con mi sonido que no los estoy escuchando. Sí, ¿alguien puede hablar? ¿Sí me escucha? Que creo que se me Pastor, apagó perdónenme, acá el cosito este. Ay, no. ¿Sí nos está escuchando Algo ahí le o no? pasó a mi sonido, pero bueno, espero. ¿Usted me Micrófono escucha, diácono? Sí, yo lo escucho. El pastor como que no, no nos escucha. No, no Muy está bien, mis escuchando. hermanos, algo me pasó con mi Lo sonido. escuchamos, pero no, pero Entonces, preguntas o aportes. la parábola del hijo pródigo está muy aplicada a esta clase del día de hoy. Llamados a restaurar y por decir algo así, por decirlo así, el tomar como acción correctiva el sacarlo de la iglesia siempre es con el ánimo de que se arrepienta y regrese. Obviamente es haciéndole seguimiento como anciano, como pastor en su vida para que haya una restauración genuina y no tampoco hacernos, por decirlo así, alcahuetas de una conducta de alguien que no es publicano, mejor Muy dicho. bien, muy bien, mi hermano. Diácono Mario. Ah, de acuerdo con la apreciación que tuvo el hermano Andrés. Y Perfecto. nada, siento que es una situación muy difícil o un proceso difícil o una labor que no es tan fácil. Muy bien, pero no se preocupen. Y si Dios nos está permitiendo pasar por el lugar, por esas situaciones, es porque nos está afinando para ese llamado que Dios nos está haciendo. Vamos a terminar. Andresito, si quieres, nos pones en oración. Amado Señor y Padre glorioso, te damos gracias una vez más por permitirnos, Señor, estar en tus asuntos, Señor, escudriñando tu palabra, conociendo lo que demandas de tus hijos, de tus ministros, Señor, para la obra tuya, Señor. Gracias por la palabra aquí predicada, gracias por la vida del pastor, del predicador, de mi hermano el diácono Mario y de las personas que llegan a oír esta enseñanza, Señor, que sea para la edificación de tu iglesia, de los miembros, quienes ministran de ella, Señor. Gracias por esta tarde. Te alabamos y te bendecimos, te damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana. No lleguen Amén. tarde. Bendiciones. Chao, Señor, Andrés. bendiciones, pastor. Sean Chao, diácono. testigo y testimonio de esa autoridad que Dios le está dando. Amén. Bueno, chao.